La ausencia del libro. Nietzsche y la escritura fragmentaria. Por Maurice Blachot. 18. Nietzsche y la escritura fragmentaria. 7. Nosotros, filósofos del más allá, que somos en realidad intérpretes y augures maliciosos, nos ha tocado estar colocados como espectadores de las cosas europeas ante un texto misterioso y todavía no descifrado. Puede entenderse lo dicho como afirmación de que el mundo es un texto y que solo se trata de llevar su exégesis a buen término, con el objeto de que revele su sentido justo. Trabajo de probidad filológica. Pero, ¿escrito por quién? E interpretado con relación a qué significación previa. El mundo no tiene sentido. El sentido es interior al mundo. El mundo, la exterioridad del sentido y del no sentido. Aquí, puesto que se trata de un acontecimiento interior a la historia, las cosas europeas aceptamos que contenga una especie de verdad. Pero, si se trata del mundo, y si se trata de la interpretación, del movimiento neutro del interpretar, el cual no tiene ni objeto ni sujeto, ni infinito, de un movimiento que no se relaciona con nada fuera de sí mismo, y esto es todavía mucho decir, pues es un movimiento sin identidad, que en todo caso no tiene nada que lo preceda con qué relacionarse y ningún término capaz de determinarlo, del interpretar, ser sin ser, pasión y devenir de la diferencia. El texto entonces bien merece ser calificado de misterioso. No quiere esto decir que contendría un misterio, que sería su sentido, sino que, si él es un nuevo nombre para el mundo, ese mundo enigma, solución de todos los enigmas, si es la diferencia que está en juego en el movimiento de interpretar y está en él como lo que en éste lleva siempre a diferir, a repetir definiendo, si, en fin, en el infinito de su dispersión, y en esto Dionisios, en el juego de su fragmentación, y, para ser más exactos, en el desbordamiento de lo que lo sustrae, afirma ese más de la afirmación que no se mantiene bajo la exigencia de una claridad, ni se da en la forma de una forma. Entonces, ese texto que ciertamente no ha sido aún escrito, tal como el mundo no ha sido producido de una vez por todas, ese texto, sin separarse del movimiento de escribir en su neutralidad, nos da la escritura, o, más bien, por él la escritura se da como aquello que, al alejar el pensamiento de todo visible y de todo invisible, puede liberarlo de la primacía de la significación, comprendida como luz o retiro de la luz, y quizá liberarlo de la exigencia de la unidad, es decir, de la primacía de toda primacía, puesto que la escritura es diferencia, puesto que la diferencia escribe. Al pensar el mundo, Nietzsche lo piensa como un texto. ¿Se trata de una metáfora? Al pensar el mundo, a esa profundidad que el día no alcanza, introduce una metáfora que parece restaurar el día en sus derechos. Pues, ¿qué es un texto? Un conjunto de fenómenos que se mantienen bajo la vista y, ¿qué es escribir? Sino dar a ver, hacer aparecer, llevar a la superficie. Nietzsche no tiene buena idea del lenguaje. El lenguaje está fundamentado sobre el más ingenuo de los prejuicios. Si nuestra lectura, al leer las cosas, descubre problemas, desarmonías, es porque pensamos en la forma del lenguaje y desde ese momento ponemos nuestra fe en la eterna verdad de la razón. Por ejemplo, sujeto, predicado, etc. Dejamos de pensar desde el momento en que queremos no pensar bajo la presión del lenguaje. Dejemos de lado la objeción según la cual es todavía en forma de lenguaje como Nietzsche denuncia al lenguaje. No respondamos tampoco designando en la palabra potencia de falsificación esa buena voluntad de ilusión que sería propia del arte. La primera objeción nos arroja a la dialéctica. La segunda nos remite a Apolo, quien, habiendo sido dispersado desde hace mucho en Dionisios, no podría ampararnos e impedir que perezcamos si chocamos alguna vez con lo verdadero. Tenemos el arte para que la verdad no nos haga perecer. Frase que sería la más despectiva que pueda pronunciarse jamás sobre el arte, si no se invirtiera inmediatamente para decir, pero ¿tenemos nosotros el arte? ¿Y tenemos nosotros la verdad? Así fuese a cambio de perecer.
y es que al morir perecemos, pero el arte es una seriedad terrible. El mundo, un texto, el mundo, juego divino más allá del bien y del mal. Pero el mundo no está significado en el texto. El texto no hace al mundo visible, legible, aprehensible en la articulación móvil de las formas. El escribir no remite a ese texto absoluto que nosotros tendríamos que reconstruir a partir de fragmentos en las lagunas de la escritura. No es tampoco a través de los resquicios de lo que se escribe, en los intersticios así delimitados, en las pausas así ordenadas, por los silencios así reservados, como el mundo, lo que siempre desborda el mundo, se testimonia en la infinita plenitud de una afirmación muda. Pues es entonces, so pena de caer en complicidad con un misticismo ingenuo e indigente, cuando será necesario reír y retirarse diciendo en esa risa: Mundus est fábula. En el crepúsculo de los dioses, Nietzsche precisa su sospecha sobre el lenguaje. Es la misma sospecha que abriga sobre el ser y sobre la unidad. El lenguaje implica una metafísica, la metafísica. Cada vez que hablamos, nos ligamos al ser. Decimos, aunque sea en forma subentendida, el ser. Y mientras más brillante es nuestra habla, más brilla con la luz del ser. En efecto, nada tiene hasta ahora una fuerza de persuasión más ingenua que el error del ser, pues él está en cada palabra, en cada frase que pronunciamos. Y Nietzsche agrega, con una profundidad que no ha cesado de sorprendernos: temo que jamás logremos deshacernos de Dios, pues creemos todavía en la gramática. Sin embargo, ello ocurre hasta ahora. Teniendo en cuenta tal restricción, debemos concluir que estamos en un momento de cambio, traído por la necesidad en que, en cambio de nuestro lenguaje, por el juego de su diferencia hasta ahora replegada en la simplicidad de una visión e igualada a la luz de una significación, se desprendería otro tipo de exteriorización, la cual, en ese hiato abierto en ella, en la disyunción que es su espacio, dejaría de abrigar a esos huéspedes insólitos por demasiado frecuentes, tan poco tranquilizadores por ser tan seguros, embosados pero cambiantes sin cesar bajo sus máscaras, a saber, la divinidad en forma de logos, el nihilismo como razón, el mundo, el texto sin pretexto, el entrelazamiento sin trama y sin textura. Si el mundo de Nietzsche no se nos entrega en un libro, y con mucha mayor razón en ese libro que le fue impuesto por el enfatuamiento de la cultura bajo el título de la voluntad de poder, es porque él nos llama fuera del lenguaje, que es la metáfora de una metafísica. Habla en donde el ser está presente en la luz doble de una representación. No se desprende ahí el que ese mundo sea indecible, ni que pueda expresarse en una manera de decir. Nos advierte solamente que si estamos seguros de no tenerlo jamás en una habla, ni fuera de ella, el único destino que conviene es que el lenguaje en perpetua continuidad, en perpetua ruptura, y sin tener otro sentido que esa continuidad y esa ruptura, ya se calle o ya hable, juego siempre jugado, siempre deshecho, persista indefinidamente sin cuidarse de tener algo, el mundo, qué decir, ni alguien, el hombre con la estatura del superhombre, para decirlo. Como si no tuviera otra oportunidad de hablar del mundo, a no ser hablándose de acuerdo con la exigencia que le es propia, la de hablar sin cesar y, según esta exigencia, que es la de la diferencia, dejando siempre de hablar. El mundo, un texto, el mundo remite el texto al texto, tal como el texto remite el mundo a la afirmación del mundo. El texto, seguramente una metáfora, la cual, sin embargo, si ese texto no pretende seguir siendo la metáfora del ser, no es tampoco la metáfora de un mundo liberado del ser. Metáfora, cuando más de su propia metáfora.